Cordial saludo, queridos hermanos. Qué placer una vez más compartir con cada uno de vosotros un estudio de la lección de la escuela sabática. Dios ha sido tan bueno que nos ha regalado la vida y la oportunidad de dirigirnos una vez más hacia cada uno de vosotros. Sean bienvenidos a este estudio, esperando que el propósito sea cumplido, ese propósito maravilloso de entender lo que la palabra de Dios nos dice a través de las lecciones que cada semana vamos estudiando. Nos alegra compartir una vez más con ustedes. En esta ocasión nuevamente estaré compartiendo con el pastor David García un estudio para que puedan acoplarlo al discernimiento de la lección que también ustedes estudian cada semana. Bienvenido, pastor David. Gracias, querido hermano Luis. Un saludo también para la hermandad y todos los que son parte del estudio de la escuela sabática. Un honor grande de parte de Dios el que podamos dirigirnos por este medio a cada uno de ustedes. Así es. Vamos a iniciar este precioso estudio que vamos a tener en esta ocasión, pero lo vamos a hacer pidiendo la dirección a Dios a través de la oración para que sea Él quien nos guíe a la hora de interpretar las preguntas y los versos que vienen en este estudio. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, gracias te queremos dar por la vida que nos brindas. Gracias, Señor, porque te ha placido en este momento darnos la oportunidad de tener el tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender el estudio que vamos a tener, que podamos tener conceptos definidos a través de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe y que todo lo que vamos a leer y a estudiar en esta oportunidad pueda ser para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a cada oyente y ayúdanos a seguir adelante, siempre con el propósito de alcanzar la salvación y la recompensa final. Pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, luego de haber dirigido la plegaria a nuestro Creador, vamos a entrar al estudio de esta lección. Es una lección muy importante que debemos comprender. Hemos estado viendo temas que son maravillosos y que nos dan a entender los conceptos sagrados sobre la sabiduría que viene de Dios. Hoy vamos a puntualizar en el estudio de manera muy directa bajo el título Comprensión de lo alto. De eso vamos a estar hablando en el estudio de esta lección, esperando que pueda ser comprensible para todos nosotros. Quiero leer la nota de introducción para poder tener ya la pauta de lo que vamos a estudiar en esta lección. Alza tus ojos, la página número 227 es lo que vamos a leer en la introducción, y también el verso de Juan capítulo 17, verso número 4 hasta el verso número 6. Dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y guardaron tu palabra. En su sabiduría divina afirmó su verdadera majestad, sometiendo todas las cosas a la felicidad presente y futura de los seres humanos. Vino a enseñar a hombres y mujeres cómo vivir aquí abajo, la vida de la cual les dio un ejemplo, la vida que los hará idóneos para entrar en las mansiones de gloria. Qué interesante lo que hemos leído, que va a ser una base para lograr ampliar los conceptos vertidos en cada una de las preguntas. Cuando hablamos de una comprensión, hermanos, hablamos de algo que nosotros logramos entender, comprensión de lo alto, lograr entender algo que viene de lo alto. Es un conocimiento sagrado. En este caso nos pone el ejemplo de la vida de Cristo, cómo Él dio un ejemplo de su método para poder entender todo lo que el Padre deseaba que Él cumpliese. Así nosotros podemos hacerlo. Por ello es que en esta lección tenemos las preguntas tan importantes y necesarias que logremos comprender. Y vamos a pasar a la pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito principal de la sabiduría que viene de Dios? Pastor David, colabórenos con esta respuesta. Muy bien. La palabra de Dios, ¿verdad? En Colosenses 1:28, que es el versículo sugerido para esta pregunta, se nos mencionan algunos aspectos.
la pregunta interroga acerca de cuál es el propósito principal. Pero para poder alcanzar ese propósito principal de la sabiduría divina, debemos de comprender de que hay un propósito, un proceso, perdón. Y ese proceso, primeramente, nos conlleva al anunciar, al amonestar a todo hombre, a enseñar en toda sabiduría. Todo eso, la amonestación, la enseñanza, el anuncio del Evangelio, conllevan como finalidad, como propósito final, el hecho de que, según y textualmente dice la palabra de Dios, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces, el propósito principal o el propósito final de la sabiduría que viene de Dios radica en que el hombre pueda alcanzar la perfección del carácter por medio de la amonestación, la enseñanza y el anuncio, ¿verdad?, del Evangelio. Quizás en este sentido podemos ver de que algunos de estos aspectos, ¿verdad?, pueden llevarse a cabo en el empleo de nuestras facultades, nuestras habilidades en el presente. Pero creo que todo esto al final debe de llevar como meta, ¿verdad?, sublime, el hecho de que podamos nosotros, junto con las personas a las que se les presenta esta sabiduría que viene de Dios, el hecho de que tengamos ese carácter simétrico, a la semejanza de Cristo, ese carácter que nos dará la idoneidad para poder entrar en el cielo y poder habitar con Dios sin el temor de poder morir. Entonces, ese propósito es muy interesante. Parecería, ¿verdad?, que para poder adquirir esta sabiduría solamente es un conocimiento estéril, pero no, en realidad este propósito conlleva, ¿verdad?, podríamos decir, una transformación progresiva en la vida y el carácter de las personas. Así es, y es que es muy cierto, ¿verdad, pastor? Que propósitos que nosotros tenemos de la sabiduría que viene de Dios son varios, pero hay unos que deben sobresalir porque son propósitos específicos y son propósitos que nos llevarán a una conclusión final. Por ello es que nosotros comprendemos, queridos hermanos, que esos propósitos tienen que ver un área en este tiempo, pero también para alcanzar un objetivo en el futuro. En conclusión a esto, de acuerdo a lo que el pastor nos contestaba, ¿cuál es el propósito principal de la sabiduría que viene de Dios? El propósito principal es que el hombre alcance la perfección, que sea presentado perfecto. Mencionaba las dos áreas, delante de los hombres en este tiempo, pero también delante de Dios. Tenemos también en esta lección la pregunta número 2, que nos dice de la siguiente manera: ¿qué doble efecto produce la palabra del Señor? Ya estudiábamos en la pregunta anterior que la sabiduría que viene de Dios tiene un propósito específico, un propósito principal, pero también produce efectos. Y en esta ocasión se nos hace ver cuál es el doble efecto que produce la palabra del Señor. Para ello quiero leer una parte del verso que aparece en esta pregunta, Colosenses capítulo 3, verso número 16. La palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales. Y termina diciendo el verso: con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Ahí tenemos un método. El pastor David nos decía que siempre cuando se quiere alcanzar un propósito, siempre hay métodos, hay formas de lograr alcanzarlos. En este caso, Dios nos presenta a través del verso una forma de cómo alcanzar un doble efecto a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese doble efecto? La forma la tenemos a través de la enseñanza, a través de la exhortación que uno puede tener, llegará a un efecto. El párrafo de Obreros Evangélicos, la página 262, nos da la demarcación de los dos efectos.
No hay nada que sea más eficaz para vivificar la mente, número 1, y fortalecer el intelecto, número 2. Ese es el doble efecto. De manera principal, vivificar la mente y fortalecer el intelecto. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de la enseñanza. Se logra a través de la exhortación. Dios nunca ha dejado algo que nosotros no logremos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dios pide algo, siempre deja los lineamientos que nosotros debemos seguir para alcanzar ese objetivo, para alcanzar esa meta. En este caso, hablando de avivar, vivificar la mente y fortalecer el intelecto, hablamos de dos áreas que son indispensables en la vida del hombre si quiere alcanzar la salvación. De hecho, hermanos, si nosotros no vivificamos la mente, nunca vamos a sentir el deseo de pensar en las cosas espirituales. Si nosotros no fortalecemos el intelecto, nunca sentiremos el deseo de vivir, de practicar el conocimiento que llega a nuestra vida. Por eso es que es algo indispensable. Ese doble efecto traerá o vendrá a través del conocimiento que nosotros podamos ir adquiriendo. Por eso es que es muy necesario las dos cosas que menciona también el párrafo de Obreros Evangélicos: la fe y la doctrina, la enseñanza que podemos tener y la creencia que vamos a adquirir para poder de esa manera vivificar nuestra vida, vivificar nuestra mente y fortalecer nuestro intelecto. En conclusión, ¿qué doble efecto produce la palabra del Señor? Como número 1, aparece también nosotros en nuestra vida, podemos decir que el primer efecto es da conocimiento a través de la enseñanza permanente, una enseñanza consecutiva, y esa enseñanza logra vivificar la mente. Y como número 2, logra fortalecer el intelecto. Ese es el doble efecto que produce la palabra de Dios en nosotros. Veremos ahora la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice de la siguiente manera: ¿qué esperanza imparte el conocimiento celestial, Pastor David? Muy bien, hermano Luis. Seguramente todas las personas que adquieren un desarrollo intelectual lo hacen con un propósito. Las personas que desarrollan una carrera académica, universitaria, lo hacen con el propósito que al final su profesión, ¿verdad?, les produzca réditos. En el caso de nosotros también, o de aquel, ¿verdad?, que adquiere un conocimiento celestial, lo hace con una esperanza. Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Consideramos algunos aspectos en este pasaje. En primer lugar, podemos comprender de que muchas veces el conocimiento celestial, el conocimiento de la ciencia inspirada por Dios, muchas veces va a provocar el oprobio, la desaprobación de las personas que quieren vivir de una manera lejos de Dios. Pero también dentro de todo esto, el Señor nos dice, ¿verdad?, de que es nuestro Padre Celestial, es el que puede darnos la salvación, una salvación que es dada a todos los hombres, y esa es la mayor esperanza que tenemos, la esperanza de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este versículo también resalta que los que creen, o sea, los que deponen su fe en base al conocimiento de lo que las Sagradas Escrituras nos revela, tienen una mayor ventaja, tienen una mayor oportunidad. No porque sencillamente se adquiere el conocimiento, sino porque ese conocimiento, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, va a movernos para que podamos nosotros también hacer cambios en nuestra vida de tal manera, ¿verdad?, que haya una progresión en nuestro carácter, en nuestra conducta,
para que ese ofrecimiento de la salvación para una vida eterna sea una realidad cada vez más tangible para cada uno de nosotros. Pensando en eso, pastor, entonces el conocimiento sí es indispensable, porque es el que nos va a mostrar el camino hacia la salvación, ese objetivo principal. En conclusión a esta pregunta, ¿qué esperanza imparte el conocimiento celestial? La esperanza de la salvación. Amén. La pregunta número 4 también es muy interesante. Dice la pregunta, ¿qué regalo tangible debe ser nuestro libro de texto y por qué? Hablando de esto, ¿qué regalo tangible? La pregunta va enfocada directamente a la palabra de Dios. Por eso el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 16 dice, toda escritura es inspirada divinamente. Nos habla de la palabra de Dios. El regalo tangible que debería ser nuestro libro de texto es la Biblia. ¿Por qué debería ser la Biblia? ¿Por qué un regalo tangible? Un regalo es algo que no lo adquirimos nosotros, es algo que alguien nos da. La Biblia precisamente no es que nosotros la hemos adquirido por nuestros medios, es algo que Dios nos ha regalado. Por eso la misma Biblia dice que es inspirada divinamente, es inspirada por Dios. Ha sido un regalo que Dios le ha dado al hombre. Si la Biblia ha sido un regalo que Dios ha dado al hombre, la Biblia debería ser nuestro libro de texto, debería ser la base de nuestra lectura. ¿Por qué hace la interrogante también? Porque la Biblia, en primer lugar, es el libro inspirado por Dios. Nada va a tener más peso que eso, el ser inspirada por Dios. En segundo lugar, porque es un libro de verdad útil. Hay muchos libros, hoy en día hay lectura de sobra, pero hay libros que no son útiles. Hay libros que en lugar de llevarnos a una mejora, llevarán a empeorar nuestra vida. La Biblia no es así. La Biblia, al ser inspirada por Dios, es un libro totalmente útil. Toda la Biblia es útil. ¿Útil para qué? El verso nos pone ejemplos. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. O sea, la Biblia abarca todas las áreas de la vida. Por eso es que la Biblia debe ser nuestro libro de texto, porque es la guía, la que nos marca el camino y nos va instruyendo paso a paso en nuestra vida. El hablar de enseñar. La Biblia nos enseña cosas maravillosas. Podemos entender todo a través de la Biblia. Aparte nos convence. Es el único libro que puede llevarnos al convencimiento claro de lo que Dios y de la magnitud que Él abarca. También nos corrige. Nos enseña lo que está mal en nuestra vida y que debemos cambiar. Y nos instruye. Marca un estilo de vida que nosotros debemos seguir. Eso solo lo logra la Biblia. No hay un libro que sea tan completo como lo es la Biblia. No hay un libro que pueda igualarse a lo que es la Biblia. Por ello, hermanos, la Biblia debe ser nuestro libro de texto. En conclusión a esta pregunta, que es bastante directa, ¿qué regalo tangible debe ser nuestro libro de texto? La Biblia. Ese debe ser nuestro libro de texto porque es un regalo de Dios. ¿Y por qué? Porque es inspirada por Dios y porque es un libro completamente útil para nuestra vida. La pregunta número 5. Pasaremos en esta ocasión a esta interrogante que dice, ¿qué principios son necesarios para obtener conocimiento de las Sagradas Escrituras, Pastor David? Muy bien, sin lugar a dudas, para que podamos gozar de todos estos beneficios, para que podamos tener esa esperanza de salvación y para que este regalo en realidad sea de verdad algo tan valioso y de tanto aprecio para nosotros que podamos comprender el valor de él, necesitamos que también nuestra forma de percibir las cosas espirituales sea diferente. Entonces hay diferentes principios que deben de aplicarse a nuestra vida al acercarnos, ¿verdad?, al conocimiento de la palabra de Dios, que deben de ponerse en práctica. En esta pregunta se citan dos porciones bíblicas, una en el Nuevo Testamento en Lucas 11:1
donde inclusive, y aquí encontramos un aspecto muy interesante que es uno de los principios que son necesarios, el ser enseñado. En este sentido, nos damos cuenta de que los discípulos llegaron, ¿verdad? Y le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar. En este sentido, unimos dos elementos, porque uno es ese principio de la humildad para ser enseñado. Por alguien indicado, claro. Aquí vemos que se enseñó a los discípulos a orar. Orar debe ser otro principio indispensable para poder obtener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay pasajes en la Biblia que el ser humano no los puede discernir, no los puede comprender. Inclusive nos hemos dado cuenta que hay diferentes traducciones. Algunas traducciones son más adaptadas a la comprensión moderna, otras son más adaptadas a la comprensión antigua. Y el ser humano tiene que buscar recursos para poder comprender lo que Dios dice. Pero aún con todos los recursos que el hombre pueda tener, didácticos, comentarios de otras personas que ya han estudiado esto, nada de esto funciona sin que antes podamos pedir la sabiduría a Dios por medio de la oración. Resulta que muchas veces el conocimiento de las Escrituras se requiere más tiempo orando que leyendo la misma. Así que un aspecto que es muy importante, debemos de considerar como indispensable para poder obtener conocimiento, es también la oración. Ahora, en el libro de Nehemías encontramos también un pasaje muy interesante cuando encontramos la descripción de un grupo de levitas que se encontraban, ¿verdad?, explicando, leyendo al pueblo, ¿verdad?, acerca del libro de la ley. Y en esta situación también podemos ver algunos elementos muy importantes para poder obtener conocimiento. Resulta que es muy importante, ¿verdad?, el hecho de poder leer claramente. La lectura que parezca un poco quizás un aspecto secundario para muchos, el poder leer de una manera correcta es muy importante, darle el sentido claro a cada signo de puntuación, a cada coma, a cada símbolo de admiración o de interrogación. Todo eso hace que el sentido de interpretación o de comprensión dé una claridad más factible para el que está estudiando o también para el que es enseñado. De manera que estos levitas lo hacían, dice, hacían entender la ley al pueblo. Lo hacían de tal manera que leían claramente, ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que aquel que le gusta enseñar, aquel que le gusta aprender, primero tenemos también que tener la educación de aprender una lectura clara, una lectura, ¿verdad?, comprensible. Eso es muy importante. No basta solamente leer de corrido o leer de una forma que sea con signos de entonación muy floridos. Más allá de todo esto, se requiere que esa lectura nos lleve a un análisis, a una comprensión. Que todo esto, como lo dije, primeramente debe haber enseñanza, debe haber una oración de corazón incluida, debe de leerse con entendimiento, con sentido en la lectura también. Así que hay cosas que también, ¿verdad?, son requeridas para que el estudio de la palabra de Dios sea de beneficio y podamos en realidad, ¿verdad?, como dije, valorar esa riqueza escondida que Dios ha dejado, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, hermano Luis. Muy bien. Y esto es bastante importante, ¿verdad, pastor? Porque de acuerdo a la pregunta, estos principios son necesarios. Algo que de verdad se necesita para poder entender la Biblia. Y me lleva a la mente porque en muchas ocasiones nosotros sí leemos, pero no entendemos. Es precisamente porque no aplicamos estos principios que son necesarios. Basamos a una lectura como leer cualquier cosa. La Biblia debe ser aplicada, su lectura, de acuerdo a estos principios. Veíamos, hermanos, varios principios. Haremos la síntesis de esta respuesta. ¿Qué principios son necesarios para obtener conocimiento de las Sagradas Escrituras? En primer lugar, ser enseñados por alguien indicado. En segundo lugar, orar de corazón. En tercer lugar, de acuerdo a los versos que leíamos, leer claramente. En cuarto lugar, poner sentido a lo que se lee. Y como quinto lugar vendrá entender lo que se está leyendo en ese momento. Así que, hermanos, estos principios son necesarios, son fundamentales para lograr entender
la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Pasaremos a la pregunta número 6, la cual dice de la siguiente manera: ¿quién hace comprender la verdad divina al ser humano y qué enseña el Señor? En esta pregunta hemos visto ya en lecciones anteriores preguntas muy similares. ¿Por qué motivo? Porque si hay algo, hermanos, que nosotros nunca debemos olvidar, es de quién viene la sabiduría. Si hay algo que siempre debe estar presente en nuestra mente, es que toda la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría más excelente. Por ello, cada lección nos ha venido siempre enfocando a eso, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría divina. ¿Quién hace comprender la verdad divina? Es Dios el que nos hace comprender. Podemos tener, hermanos, una verdad presente delante de nosotros, pero si no dejamos que nuestra vida sea dirigida por Dios, esa verdad no va a llegar a ser comprendida. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, incluso vemos ejemplos, ¿verdad, Pastor David?, de los mismos discípulos. Jesús les hablaba tan claro: voy a sufrir esto, voy a ser crucificado, me va a pasar esto. Y pareciera que los discípulos como si no les habían dicho nada. Y hasta el mismo Jesús les dijo: es que lo que yo les estoy diciendo en este momento no lo entienden, más lo entenderán después. Hay momentos en los que nosotros tenemos ese detalle de que nosotros queremos comprender las cosas, pero las queremos comprender a nuestra manera. Nosotros debemos entender y tener muy presente que si es Dios el que nos va a hacer entender lo que en su palabra está, pues lo que Él nos hará entender es de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, porque allí también nosotros llegamos a cerrar nuestra mente cuando queremos forzar las cosas para lo que yo anhelo. En ese momento ya no es Dios el que me hace comprender, sino ya es lo que yo quiero entender, lo que yo quiero para mi propio beneficio. Si Dios es el que hace comprender, ahora viene la otra parte de la pregunta: ¿qué enseña el Señor? ¿Qué es lo que nos va a hacer comprender el Señor? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Salmo capítulo 32, verso número 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios nos enseña el camino en el que debemos andar. Vean, hermanos, no dice que Dios nos enseñe el camino que tú quieres. Nos enseña el camino en que debes andar. Dios nos muestra el sendero correcto, nos muestra la dirección adecuada. Ahora, la dependencia ya va a venir si yo quiero andar en ese camino o no quiero andar, pero Dios siempre nos ha de mostrar el camino correcto. Dios usa métodos, lo que hemos estado mencionando en esta lección. Dios quiere alcanzar un propósito con nosotros, utiliza diferentes métodos. En este caso, el párrafo de la educación, la página número 16, nos da algunos medios por los cuales Dios nos muestra ese camino. Porque hoy en día hay personas que sí esperan, ¿verdad, Pastor David?, esa instrucción de Dios, pero le esperan directo, oír la voz de Dios o que se le aparezca a alguien y le diga: esto tienes que hacer. Dios no se manifiesta de esa manera. Dios tiene métodos más sencillos que nosotros podemos aplicar. En este caso, la nota nos dice que uno de ellos es la naturaleza. Es un medio por el cual Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Otro medio es la palabra de Dios, de lo que hemos estado hablando en esta lección. La Biblia misma nos muestra ese camino que nosotros debemos seguir. O sea, Dios nos muestra el camino a través de cosas que nosotros sí podemos entender, que estamos familiarizados con ella. En conclusión a esta pregunta, ¿quién hace comprender la verdad divina? Es Dios. ¿Y qué le muestra o qué enseña el Señor al ser humano? Le muestra el camino en el que debe andar. Pregunta número 7, y es la pregunta que concluye con el estudio de esta lección. Dice la última pregunta: ¿cuándo es posible comprender lo que sucede alrededor? Pastor David. Quizás, hermano Luis, uno de los aspectos que mortifican a la mayoría de las personas es el no comprender las cosas que nos suceden. A veces nos pasan cosas de manera personal que decimos: solo a mí me pasan estas cosas y no entiendo por qué a mí, no sé por qué Dios permite eso. Algunos quizás nos quejamos con Dios. En lo religioso, algunos vemos las cosas que están sucediendo en todo el mundo y también quizás
nos preguntamos y no comprendemos porque, o algunos hacemos falsas interpretaciones porque no hemos comprendido la verdad divina. Y aunque ya hemos dicho que Dios tiene diferentes métodos para poder revelar la voluntad divina, quizás el problema es, ¿verdad?, que no hemos sido elevados a esa comprensión como Dios lo quisiera. Ahora, ¿es posible comprender lo que sucede alrededor? Sí es posible, ¿verdad? Tal vez no sea esa la pregunta que se nos sugiere, pero quiero decirles que sí es posible comprender lo que sucede alrededor. Pero el versículo que se nos sugiere para esta pregunta es la declaración del salmista, ¿verdad? David, cuando él dice, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Hay algo muy interesante, creo que no hay ningún otro personaje bíblico que se sintiera tan identificado con el anhelo y el deseo de que Dios habitara cerca de él. David fue aquella persona, ¿verdad?, que se esforzó porque pudiera haber una casa digna para que morara Dios del arca del pacto. No se le permitió, pero él hizo todos los preparativos para que su sucesor pudiera hacer realidad el anhelo de aquel rey. Este hombre se expresó de una manera tan importante y tan especial en relación al significado del santuario. Algo muy curioso es de que también para el pueblo de Dios en el último tiempo el santuario es una de las doctrinas más significativas y son de las que revelan el plan de salvación completamente hasta su culminación y la obra de Cristo en todos sus aspectos. Sin embargo, ¿verdad? Y eso me llama la atención en relación a lo que experimentaba David. Él sentía una quietud en el santuario y todas las dudas, todas las perplejidades de él, ¿verdad?, al estar allí adorando a Dios, se disipaban. Eso es lo que el escrito inspirado declara en relación a este personaje. Ahora, ¿qué sucede con nosotros también? El santuario y la expresión, la relación de David hablan acerca de una comunión de estrechez con Dios. De hecho, es el rey al del cual Dios se refiere, que no hubo otro rey cuyo corazón fuera conforme al de Dios. Y no es que David tuviera una vida impecable, pero seguramente la actitud de este rey, había nobleza en él, había sinceridad, aspectos que Dios valora mucho. Y en este sentido también, si nosotros queremos comprender lo que sucede alrededor, tenemos que sentir ese cierto deseo que experimentó David. Tenemos que sentir ese anhelo, ese deseo de poder estar cerca de Dios, de permanecer en Él. Y permanecer en Dios no solamente es decir que estamos cerca de Dios. La permanencia de Dios se refleja en los actos de nuestra vida, en la comunión, en la oración de corazón, como lo estudiamos, el estudio de su palabra, y también, ¿verdad?, en esforzarnos y comparar nuestro carácter al de Dios, de tal manera de que con esa comunión con Dios, todas esas dificultades de la vida que hoy nosotros podamos comprender, como consecuencia también desaparecerán. Entonces, sí podemos comprender lo que pasa alrededor, pero para poder comprender eso necesitamos el conocimiento divino, un conocimiento que solo lo podemos alcanzar por medio de Dios, para lo cual hay un proceso, para lo cual al realizarse, aplicar ese proceso en nuestra vida, ese tratamiento, vamos a ver las consecuencias, como lo veíamos, la claridad de nuestra conciencia, la firmeza moral que alcanzaremos, la capacidad para comprender, para obedecer y, por último, ¿verdad?, para que podamos nosotros entender lo que sucede a nuestro alrededor y no ser conmovidos. Al comprender lo que sucede tendremos una firmeza en lo que creemos, en nuestras convicciones, sin importar que el panorama sea desalentador, como hoy en día lo vemos, hermano Luis, y como seguramente también lo experimentaremos en un futuro cercano. Así es. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, sí las podemos entender. Y es curioso esto porque las palabras que expresaba David, pastor, hacían ver, hasta que yo llegue a ese lugar, entenderé. Y cuando hablamos del santuario, el pueblo iba a aprender precisamente. Era un lugar de aprendizaje, no solo por lo que explicaban ahí, sino toda la construcción en sí era un aprendizaje. La nota de Consejos para los Maestros también nos dice que aprender
de Dios y de Cristo es conocer la ciencia del cielo. O sea, ese aprendizaje que nosotros podemos obtener nos va a ayudar también a comprender todo lo que pasa a nuestro alrededor, y eso nos llevará a una comunión con Dios. Así que es bien interesante el poder entender que nada sucede por casualidad. El enfoque Pastor David que nos daba es muy interesante. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿por qué lo podemos entender? Porque nada sucede por casualidad. Todo lleva un propósito ordenado y divino para que nosotros podamos ser guiados a través de la voluntad de Dios. En conclusión a esta pregunta, ¿cuándo es posible comprender lo que sucede alrededor? Cuando nosotros llegamos a la comunión con Dios. David lo representaba con el hecho de ir hasta el santuario. Queridos hermanos, esta lección ha sido muy importante e interesante, y esperamos que hayan podido comprender esa comprensión de lo alto, como se titula la lección, que podamos entender y aplicar a nuestra vida lo que es necesario que apliquemos, poner esos principios básicos para crecer en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a la práctica de su palabra. Por lo demás, esperamos que el Señor pueda bendecirles, pueda guiarles, y les agradecemos por acompañarnos en el estudio de estas lecciones que están muy lindas e importantes para nuestras vidas. Terminando esta lección, queremos también culminar orando a nuestro Dios para agradecer por la oportunidad que Él nos ha dado y también para pedirle que siga ayudándonos a seguir adelante. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito que está en el cielo, elevamos nuestra plegaria en esta hora, no siendo dignos. Queremos pedir el perdón por todos nuestros pecados y ayúdenos, Señor, para poder tener esa comprensión de lo alto. Que podamos, Señor, cada día aumentar en gracia y en conocimiento divino para crecer, Señor, conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y también, Señor, para compartir esa luz, ese conocimiento con los que lo necesitan. Que este espacio pueda ser de mucha bendición para las personas. Señor, nosotros no somos dignos, somos personas, Señor, sin conocimiento, sin formación académica, pero con fe y con esperanza en que usted nos apoyará, tratamos de compartir algunas ideas, Señor, algunos razonamientos que creemos y esperamos sean todos conforme a su santa voluntad, que sea para edificación de la iglesia. Por favor, ayúdenos, Señor, para poder evaluar y considerar todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, y que podamos ser instruidos como en aquel momento también su pueblo lo fue, por medio de los líderes, Señor, que estaban escogidos para que pudieran dar la instrucción divina de su santa ley al pueblo. Que en este tiempo nos caractericemos por eso, por compartir un conocimiento apegado a la sana doctrina. Bendiga a mi hermano Luis, bendiga a los que colaboran en este departamento y bendiga a todos los que serán parte de este estudio, donde quiera que pueda llegar esta señal por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. Sea con nosotros, Padre bendito, y oramos por el derramamiento de su Espíritu Santo para todo su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, es así como culminamos el estudio de esta lección. Como siempre, invitados a suscribirse a nuestro canal para que puedan ser notificados de cuando nosotros subimos la lección, y también, si desean el PDF de la lección completa, está en la descripción del video, y si desean la presentación de la lección ya contestada con los aportes que hemos dado en este video, ustedes pueden descargarla también en la descripción del video. No habiendo más, se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta, y Pastor David, gracias también por acompañarnos. Ha sido un gusto, un saludo para toda la hermandad, muchas bendiciones. Bendiciones.